Es tuyo, leccionario. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la Asociación Espírita de Valencia, Hogar Fraterno, y en especial a José Manuel, a Alba, a Daniel, por extendernos esta invitación, la cual valoramos mucho por la oportunidad de trabajo que nos brindan y de la cual reconocemos ser tan necesitados. Siendo acá en Colombia el mediodía, allá en Valencia, España, la noche. Deseamos para todos ustedes feliz noche y deseos de paz y bien. La temática que hoy nos convoca es una temática de vital importancia, puesto que todos los que aquí nos encontramos, seamos trabajadores, seamos simpatizantes de la doctrina espírita, adeptos de la misma, como lo denominó el maestro Kardec, o apenas estemos conociendo acerca del consolador prometido de la doctrina espírita, todos estamos en la posibilidad y mejor en el deber también de transformarnos para mejor, de transformarnos para servir. Y si hemos decidido abrazar una casa espírita, un centro espírita, en la función de trabajadores, tenemos una labor de mayor responsabilidad en la cual nos incumbe el aprovechamiento constante. Por eso, la temática de hoy abarca a todos los asistentes, tanto virtuales como presenciales, a los cuales saludamos en esta noche y en este día. El maestro lionés Allan Kardec había ya publicado el libro Los Espíritus en aquel día majestuoso del 18 de abril de 1857. Ya la obra había visto la luz del mundo de la carne y se encontraba llegando a los corazones humanos. ¿Cuántos sufrientes, cuántos necesitados, cuántas personas que se habían salvado del camino del suicidio gracias a las páginas doradas del libro Los Espíritus? Cuánto consuelo y cuánto esclarecimiento se había esparcido. No obstante, el maestro Kardec, que era un espíritu analítico, crítico, agnóstico y profundamente estudioso, características que a todos deberían caracterizarnos, no decidió parar allí, pues él comprendía que esta era solamente la puerta que abría una doctrina profunda, una doctrina con características morales, filosóficas y científicas que habría de transformar por completo a la criatura humana. De esta manera, él, que como expresara Camilo Flammarion allí en el cementerio de Montmartre, el día de la sepultura del maestro Kardec, él era el buen sentido encarnado. Él entonces, en este buen sentido, decidió establecer cuáles eran las metas futuras posteriores al lanzamiento del libro de los Espíritus. Y después de establecer diversas metas, hoy nosotros acá buscaremos sintetizarlas principalmente en cuatro de ellas. El maestro Kardec sabía que ya había salido el libro de los Espíritus. No obstante, la enseñanza de los guías de la humanidad, del Consolador, era muy grande para estar solamente en las que posteriormente serían las 1019 preguntas de esta obra. Y era necesario profundizar en diversos aspectos en cada una de ellas. Por eso, buscando completar lo que hoy nosotros conocemos como la codificación espírita, comenzó a desdoblar y a profundizar los conocimientos allí exhalados por los guías de la humanidad en las diferentes obras que conforman la codificación. A su vez, entonces, abarcó en el libro de los médiums las reuniones denominadas de experimentales, sacándolas de reuniones frívolas que hasta aquel momento, no solamente en la Ciudad Luz, sino a lo largo de toda Europa, eran reuniones con carácter simplemente de diversión, de distracción o de curiosidad, y convirtiendo entonces a la mediunidad, que no es patrimonio de la doctrina espírita,
pues se encuentra presente desde los principios, desde los primordios de la evolución humana, pero la convirtió entonces en un apostolado cuando es bien ejercida en nombre de Jesús y del servicio a los que nos rodean de ambos planos de la vida. El maestro Kardec había logrado entonces dar fin a la denominada muerte mediante el proceso biológico, demostrando ahora, a través de la facultad medianímica, que seguimos existiendo y que la vida espiritual resulta ser la vida real del espíritu inmortal. Por su parte, el Evangelio según el Espiritismo, a su vez, desdobló la moral de Jesús. Pues cuando analizamos los hechos históricos, encontramos muchas divergencias frente a la época del nacimiento de Jesús, al año exacto en que ocurrió, al mes, así era de tal o cual color, de tal o cual procedencia, así en los sermones que profirió, subía o descendía de la montaña, pero el maestro Kardec no se quedó ahí, pues sabía que todo esto ha sido discutido, pero lo que no ha sido discutido, como lo establece la misma obra del Evangelio según el Espiritismo, es su moral, la cual permanece inalterable. Por eso él, con su espíritu científico, concienzudo, pero como una persona que no solamente hablaba de caridad, más que vivía la caridad, buscaba vivir la enseñanza de Jesús. Colocó entonces en las páginas inolvidables del Evangelio según el Espiritismo las directrices morales para que el ser pueda alcanzar la felicidad en este mundo, o por lo menos la felicidad relativa, comprendiendo que la felicidad real está más allá de las fronteras de la carne. Por su parte, en el libro del cielo y el infierno, analizó la justicia divina, determinando que tanto cielo como infierno solamente son estados del alma, concepto que mucho tiempo después, acercándose casi a los días presentes, las religiones de carácter ortodoxo están viniendo a comprender. Y en la Génesis analizó no solamente la constitución del planeta, mas también los milagros y tantos otros fenómenos que para la ciencia aún son incomprensibles, mas que reposan todos en la ley de Dios. Siendo esta la primera meta de el maestro Kardec después del lanzamiento del libro de los espíritus, se planteó también la segunda de ellas, a la par que se iba desarrollando la codificación, y fue la publicación de la revista espírita, que tendría lugar de 8 a 9 meses posteriormente de la publicación del libro de los espíritus, es decir, en enero de 1858. Él sabía que muchos irían a las librerías y buscarían leer en las páginas del libro de los espíritus las respuestas, las informaciones. Mas también había necesidad de un órgano divulgativo, pero serio, que pudiera llegar a las personas que se detenían en los periódicos, que necesitaban respuesta a las correspondencias que le llegaban a veces por cientos a su despacho, a su escritorio. Así es que en diferentes volúmenes que se extendieron hasta 1869, Kardec, a través de la revista Espírita, comenzó a dar respuesta a esta correspondencia, comenzó a llegar a aquellos adeptos que podrían estar en los periódicos, en los diferentes tabloides. Y siendo así, nos podríamos dirigir entonces a la tercera meta o a la tercera directriz que el maestro leonés determinó. Y ella era entonces la creación del primer centro espírita, que conoceríamos como la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, la cual tendría igualmente lugar en julio de 1858. Ya estaba la doctrina, mas era necesario un lugar físico donde reunirse para estudiarla, para profundizarla, para analizarla, y donde las personas pudieran encontrar también reunidos entonces la fraternidad y también el estudio que permitiría la transformación moral y así convertirse en trabajadores de la buena nueva. Pues el mismo Evangelio lo establece cuando dice que todos podemos ser obreros de la última hora. Y el cuarto y no menos importante meta o directriz del codificador
Sería entonces los viajes, siendo el primero de ellos hacia 1860, cuando fuera a su natal Lyon, aquella de la cual habría salido aproximadamente hace 40 años, y regresaba ahora como el codificador de la doctrina, ya no como el niño Hippolyte Léon de Ribeil, ni como el profesor Ribeil como era conocido, sino bajo el seudónimo de Allan Kardec, aquel que supo apagar su propia personalidad para que brillara la doctrina. Cuando regresara a Lyon y a las poblaciones que allí se encontraban cercanas, se detendría para poder divulgar la doctrina, más también para poder constituir los primeros grupos espíritas. Narraría posteriormente en los libros de los viajes espíritas cómo las primeras viajes se encontraría con cientos de adeptos, posteriormente con miles hasta llegar a escribir el propio codificador, que en el tercer viaje ya era casi imposible determinar cuántos adeptos habían, más que se estima que eran entre 25.000 a 30.000 adeptos. Y aquí quiero que hagamos una pausa, los que nos encontramos hoy aquí reunidos de diversas naciones. Porque para que ustedes y yo nos pudiésemos encontrar hacia 1860, era necesario que yo me desplazara muchas veces en barco por días para poder llegar. No obstante, él, en aquel momento, ya lograba que la doctrina llegara a miles de personas. Cuando yo tuve la oportunidad de leer y decir más de 20.000 asistentes, o mejor que asistentes, adeptos de la doctrina, simpatizantes, pudimos comprender entonces cómo él venía cumpliendo la función que en su momento cumpliría Saulo, el convertido de Damasco, al llevar a tantas personas al apóstol de los gentiles, llevar a tantos el mensaje de Jesús. Y que ahora Kardec, con las diferencias idiomáticas de aquel tiempo, con las diferencias de hoy, sin la tecnología que hoy tenemos, con lo que tenía acorde a su tiempo, pudo llegar a tantas personas. Y viene el primer cuestionamiento que nos hacemos en lo íntimo de nuestro ser. ¿Qué estamos haciendo nosotros para lograr esa divulgación? Hoy que contamos con los mecanismos virtuales, con las redes sociales, con los grupos de WhatsApp o las diferentes redes acordes a cada país, ¿qué estamos haciendo para divulgar conforme el codificador nos ejemplificó? Y es una pregunta que debe quedar allí, anidada en la acústica de nuestra alma, para que encontremos allí mismo la respuesta como adeptos o trabajadores de la doctrina. Sin embargo, cabe preguntarnos por qué la necesidad del maestro Kardec de constituir los centros espíritas. ¿Por qué en los viajes hablar a otros e instar a muchos a que se constituyeran como centros espíritas e incluso sacar lo que hoy denominaríamos, por lo menos aquí en Colombia, como estatutos, para poder dar las directrices del funcionamiento y de la administración de una casa espírita? Y encontraremos gran parte de esa respuesta en las palabras del Sembrador de Estrellas, de Divaldo Pereira Franco, cuando establece que la casa espírita es la célula máter de la sociedad. Es decir, en la sociedad en que nos encontramos hoy, una sociedad en transformación, en cambio, la casa espírita se constituye en la célula base para la nueva sociedad, para el nuevo mundo. Porque más allá de solamente instruir, como lo haría cualquier institución de carácter educativo, la casa espírita está llamada realmente a educar. Y el codificador Allan Kardec entendía la educación como el conjunto de hábitos adquiridos. Es decir, en la casa espírita, todos los que a ella acudimos, virtual o presencialmente, tenemos la oportunidad de educarnos, es decir, de transformar nuestros hábitos adquiridos. Y esos hábitos, nos ha demostrado la doctrina espírita, no fueron adquiridos únicamente en esta encarnación. Son el cúmulo de las diferentes experiencias que hoy tenemos y que se delinean en nuestra conciencia, en nuestro interior, y simplemente marcan nuestro comportamiento. Ahora, si estos hábitos no son los mejores, la casa espírita
es el mejor núcleo para aprender a transformarlos. Y esto en razón de que en la casa espírita, todos los que asistimos de ambos planos de la vida, podemos recibir directrices para una vida feliz, al mismo tiempo que el alimento para sobrevivir las dificultades de la vida. ¿Quién de los que estamos aquí, de los que nos reunimos hoy, ya sea en Valencia, en Colombia o en las diferentes partes, no hemos afrontado dificultades? ¿Quiénes no hemos sentido el aguijón de la prueba, los momentos difíciles de testimonio? Nos encontramos hoy por hoy en las festividades navideñas, felices por celebrar la Navidad, felices también por poder celebrar próximamente el Año Nuevo. No obstante, hace solamente unos días, quizás una semana ya, nosotros aquí en Colombia, en nuestro centro espírita, observábamos y afrontábamos la desencarnación de una trabajadora incansable de la casa. Y allí sentíamos el momento del testimonio en el corazón, porque el corazón se constreñía ante la tristeza natural de la partida de un ser querido, de una amiga, de una hermana de la casa. Mas también era el momento de testimoniar la certeza de la inmortalidad del alma. Y vivimos los momentos difíciles a cada paso. En este momento estamos a puertas de 2026, a solamente unas horas. Y estoy seguro que tanto en España, en Colombia, como en las diferentes naciones, con la determinada cambio horario, nos encontramos preparándonos, realizando los preparativos para las festividades. Y cabe preguntarnos si en medio de los preparativos que vivimos próximos, en medio de las alegrías que vivimos hace algunos días, cuando celebrábamos la Navidad, como ese reconocimiento que hacemos no solamente al nacimiento de Jesús, aunque no sea la fecha exacta, pero a ese nacimiento, a ese consorcio de Jesús con la humanidad, más también como el comercio celebra las actitudes y los trabajos en la antigua Turquía de San Nicolás de Bari, que inspiró el mito de Santa Claus. Esos momentos de felicidad que ahora nos invitan al regocijo, mas que también nos invitan al análisis, a comprender si Jesús ha nacido ahora en nuestros corazones o solamente en nuestras festividades. Y por eso la Génesis, este libro maravilloso de la codificación, nos exalta a reflexionar acerca de los días actuales, de los días venideros. Y nos dice que nosotros actualmente vivimos los momentos de transformación. Vivimos los momentos en los cuales cada uno de los presentes vivimos y debemos vivir analizando no solamente las circunstancias carnales, mas principalmente, dice la Génesis, las circunstancias de índole moral. Cuando analizamos las circunstancias carnales, vemos la diversidad de dificultades que se presentan en las diferentes naciones. Vemos los problemas migratorios que vivimos en diferentes partes del globo. Vemos la hambruna, vemos la necesidad y vemos cómo circunstancias como el suicidio, por ejemplo, crece en números alarmantes como respuesta a la principal pandemia que vive la humanidad hoy, que es la depresión, a causa de la falta de sentido moral, de sentido existencial, porque buscamos el sentido en la materialidad y no en la espiritualidad. En la mañana de hoy, que nos encontrábamos en la casa espírita, hoy realizamos diversas actividades en nuestra casa, tuvimos la oportunidad de psicografiar un bello poema que se titulaba Hoy desperté. Y era el espíritu de una mujer que decía que despertó a la inmortalidad. Y decía, hoy desperté, pero el hoy para mí es el pasado de muchos y será el futuro de otros. Pero lo recordamos porque ella finalizaba el poema haciendo una recomendación invaluable. Decía, yo
desperté aquí en la inmortalidad, a la vida verdadera, pero tú que eres espírita, puedes despertar hoy con el conocimiento que tienes a la vida inmortal, aún desde la argamasa carnal. Y preguntaba, hoy desperté y tú despertaste ya. Y cuando leímos eso, nos dimos cuenta que como trabajadores del centro espírita, nuestra labor en los tiempos actuales debe ser la que nos dice aquí el libro de Perturbaciones Espirituales de Manuel Filomeno de Miranda. Nuestra labor como espíritas y como trabajadores de una casa es la de evocar a la casa del camino. Es la de evocar aquella casa pequeña que constituyera Pedro, Santiago y Juan en el camino de Job para atender a los heridos en combate, en las guerras, para atender a los necesitados, para atender a los pobres, a los desamparados y a los leprosos. Narra el espíritu de Manuel cuando se refiere a la casa del camino, que la estructura de la misma era un salón grande en medio y varias habitaciones alrededor. Y esclarece Manuel a través de Chico que esto tenía la única función y es que en las habitaciones era donde se atendía a los necesitados y en el centro del salón donde se estudiaban las enseñanzas de Jesús. Y concluye Manuel diciendo, esto es para que la caridad siempre abrazara al estudio, siempre abrazara al conocimiento. Y es igual como debe funcionar nuestros centros espíritas hoy por hoy. Que la caridad, es decir, que la benevolencia, la indulgencia y el perdón, como estipula el libro de los Espíritus, tal como la entendía Jesús, abrace nuestros estudios y abrace el momento del testimonio que cada uno de nosotros vivimos y que vamos a seguir viviendo en el proceso evolutivo en el que nos encontramos. Narran los guías de la humanidad que cierto día se encontraba el apóstol Pedro allí, precisamente en la casa del camino, trabajando. Era tarde en la noche, cuando él va y escucha que tocan la puerta con insistencia. Él corre a abrir en medio de la noche y cuando abre se da cuenta que se trataba de un grupo de meretrices, de prostitutas, de mujeres que se dedicaban al placer de la carne y de los hombres. Y ellas corriendo le decían a Pedro, por favor, venimos para que nos ayudes. Venimos para que nos ayudes porque están buscando para lapidarnos, para acabar con nuestras vidas. Pedro las reconoció y se dio cuenta que estas mujeres atendían a hombres poderosos del imperio, a hombres poderosos de la región. Y entonces, en un ataque de duda, dijo, espérenme un momento, y cerró la puerta y se fue corriendo a una de las habitaciones y se arrodilló allí frente a una pared y comenzó a orar. Mientras oraba para saber qué hacer, el Maestro Jesús se le presentó. Se encontraba allí con su ropa brillante, con su cabello que caía encaracolado hasta los hombros, con su sonrisa, pero también con una mirada profunda que mirando a Pedro le dijo, ¿qué haces, Pedro? Oh Señor, oro porque tengo duda en mi corazón. ¿Y eso debido a qué, Pedro? Aquí atendemos a tantos, Señor. Tenemos las habitaciones llenas de necesitados y cada día llegan más y sin embargo los recursos escasean. No contamos con los alimentos, con las cosas básicas para poder curar a los heridos. Y aquellas únicas personas que nos ayudan, y no tanto como quisiéramos, son las mujeres poderosas de la región, mismas que son las esposas de aquellos clientes de las meretrices que se encuentran en la puerta. Si yo las dejo entrar, las ayudaré, pero muy seguramente nos quitarán las donaciones que nos dan por ayudar a aquellas que seducen a sus esposos. Pero si no las dejo entrar, Señor, también siento que estaré fallando. ¿Qué debo hacer? Y Pedro se agachó la mirada mientras continuaba orando. En ese momento, Jesús comenzó a caminar y se fue hacia la puerta de aquella habitación saliendo.
Entonces Pedro, sin entender qué pasaba, le dijo, Maestro, ¿para dónde vas? Oh, Pedro, la caridad no ha de esperar, ya que tú no les vas a abrir, voy yo para recibirlas. En esa reflexión, Pedro comprendió que la caridad no tiene discusión y es la misma que nosotros hoy debemos evocar en cada uno de nuestros centros espíritas y como trabajadores de nuestros centros. Porque nuestra función como trabajadores y como espíritas es la de traer de vuelta a Jesús en los corazones de cada uno de nosotros. Es la de hacer el proceso de transformación moral, mismo que hacía Pedro, porque Jesús no buscó apóstoles perfectos, sino aquellos dispuestos a trabajar para perfeccionarse continuamente. Así es que nosotros hoy como trabajadores estamos convocados a ser caridad andante para todos cuantos nos rodean, puesto que como establece aquí este slide, la función del centro espírita es una función no compulsiva, mas principalmente endógena, lo que equivale a decir que la función del centro espírita es una función interna. ¿Qué quiere decir interna? De transformación moral. La transformación moral no es del lado. José Manuel está sentado allí y frente a él está todo el auditorio. Otros estamos conectados aquí virtualmente. Y cuando hablamos de transformación moral, podemos mirar a quienes están enfrente, en el auditorio, a quienes están en las diferentes cámaras de los que nos encontramos conectados, o algunos en el auditorio mirarán al del lado y dirán, ¿sí oíste? Transformarte moralmente, pero esa no es la función del que está al lado o enfrente, sino es la función de cada uno de nosotros. ¿Y tropezaremos? Sí, muchas veces. Más deberemos levantarnos el doble de las veces que tropecemos. Porque el centro espírita no es una labor y el espiritismo de afán más urgente, como establece Adolfo Becerra de Meneses. El espiritismo es totalmente diferente al centro espírita y eso lo sabía el maestro Kardec. Por eso una de las directrices o de las metas que se colocó fue la fundación de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas para que allí nos pudiéramos conformar como trabajadores. Y esto solamente es posible, como lo decimos en el título de esta conferencia, transformándonos para servir. Kardec sabía que el espiritismo es diferente al centro espírita, puesto que el espiritismo es la doctrina, el centro espírita es el movimiento. Y no hay centro espírita que no tenga problemas. No hay centro espírita que no afronte dificultades. No hay centro espírita que no tenga tropiezos. Mas hay una doctrina espírita que a todos nos guía frente a los tropiezos, frente a los problemas y frente a las dificultades. Pues es la doctrina la que nos convoca a transformarnos moralmente para mejorar. Y esa transformación solamente se da ¿cómo? Mediante el despertar de la conciencia. El centro espírita es entonces el nido en donde la conciencia puede desabrochar, donde la conciencia puede despertarse de esa conciencia dormida que traemos de diferentes vidas, pero que ya es necesario para parar de sufrir, que despertemos. Y despertar significa responsabilizarnos de nuestros actos, no responsabilizarnos del otro, mas principalmente de nosotros mismos. Una vez que lo hagamos, que despertemos esa conciencia, estaremos entonces despertando en el amor para el prójimo. Estaremos despertando para los demás, porque el centro espírita constituye para muchos la puerta de Damasco. El centro espírita es aquel momento para muchos de nuestros corazones donde nosotros podremos dejar la ceguera material y la ceguera moral que traemos durante tantas vidas, para finalmente abrir los ojos a la verdad que es Dios, a la verdad que es Jesús. De ahí
la importancia de que los trabajadores en el centro espírita, en el mundo en el que vivimos hoy, sirvamos transformándonos y nos transformemos sirviendo. La doctrina espírita debe ser conocida por la caridad, porque la caridad es y debe ser el título de todo aquel que nos denominemos de espíritas. Yo recuerdo que cuando mis padres decidieron fundar el centro espírita, donde nosotros hoy trabajamos y desde el cual extendemos para todos los presentes el Centro Espírita Luz de Amor en Bucaramanga, un saludo muy fraterno para todos en Valencia y en las diferentes partes. Recuerdo que cuando ellos lo fundaron, poco tiempo después, vino la constitución de una obra social, de un trabajo. Obra social que se extendió a lo largo de 12 años, si no nos falla la memoria. Atendimos muchas personas, nos vinculamos en la obra y esta, que era solamente el resultado de las donaciones que recibíamos, finalmente terminó cerrando. Y muchos entonces dijeron, el centro espírita dejó de hacer caridad. Pero así no fue. Comenzamos a trabajar en diferentes trabajos, visitando diferentes lugares, visitando otras entidades para que como centro espírita pudiéramos trabajar. Y esto no lo contamos buscando hacer autobiografía, ni mucho menos, sino lo contamos porque hace 8 días exactamente tuvimos precisamente un análisis de las labores sociales que hoy como centro espírita desarrollamos. Hoy, la Casa Espírita Luz de Amor en Bucaramanga ha creado una nueva obra social denominada Caminos de Amor, atendiendo a lo que aquí en Colombia denominamos habitantes de calle, aquellas personas que viven en las calles sin alimento, sin sustento alguno. Este año, el 2025, el Centro Espírita Luz de Amor entregó más de 10.000 raciones de alimento a los habitantes de calle y otros tantos de actividades en ropa de segunda mano en buen estado, juguetes a los niños y demás. Pero cuando analizamos eso, el final de ese análisis al que llegamos y por el cual lo mencionamos fue una frase de Francisco de Asís que dice: trabajemos y sirvamos, porque lo que hemos hecho hasta ahora es poco y nada. Siempre como espíritas podemos hacer más, y principalmente en términos de caridad. Y como trabajadores de las instituciones espíritas, estamos abocados a hacer cada vez más trabajo, cada vez más servicio, cada vez más transformación moral a pesar de los momentos de testimonio en que cada uno de nosotros vivamos. Porque cada persona que frecuenta la casa espírita debe encontrar en cada uno de nosotros el testimonio vivo de la doctrina. Por eso, el maestro Kardec con certeza colocó como frontispicio de la doctrina: fuera de la caridad no hay salvación. Y esto nos lleva a recordar que cierto día un pastor de una iglesia determinada estaba de gira visitando las diferentes sedes de la iglesia y una de ellas se encontraba en Honolulu, en Hawái. Él viajó hasta Honolulu y al llegar allí se hospedó en el hotel, pero por el jet lag, la diferencia horaria, no podía conciliar el sueño en la noche. Así es que decidió salir a caminar. Caminó en las calles oscuras hasta que encontró a altas horas de la madrugada una única cafetería abierta. Decidió entrar, sentarse a comer y estando sentado allí comiendo en silencio, solo él y el dueño de aquella cafetería, de un momento a otro una algarabía irrumpió en las puertas y un grupo de mujeres entró y se sentó justo en la mesa del lado. Aquel hombre, aquel pastor, pudo constatar por la vestimenta y por la conversación que mantenían aquellas mujeres que se trataba de un grupo de mujeres dedicadas al placer, de meretrices, que habían terminado su jornada laboral y habían ido a comer allí. Ellas comenzaron a gritar, reían fuerte a carcajadas y él comenzó a incomodarse pensando: de todas las cafeterías en Honolulu, vinieron a la que yo estaba. Y de todas las mesas disponibles en la cafetería, se sentaron justo al lado
en la que yo me encontraba sentado. Sin embargo, guardó silencio y continuó comiendo. Cuando comenzó a prestar atención a las conversaciones de ellas, y una de ellas entonces, muy joven ella, dijo a las demás amigas, ¿saben? El día de mañana cumplo años. Y entonces las demás se echaron a reír. ¿Y qué deseas? ¿Que te hagamos una celebración con bombos y platillos? ¿Deseas acaso que te hagamos una fiesta? Y comenzaron a reírse y a burlarse de ella. Ella guardó silencio y dijo, no, no, solamente lo digo porque no espero que ustedes me hagan una celebración, nunca la he recibido ni mucho menos. Pero simplemente lo recordé hoy, que el día de mañana cumplo años, era todo. Y continuaron conversando hasta que finalmente se marcharon después de un rato. Aquel hombre se paró, fue, pagó la cuenta y entonces le dijo al hombre de la cafetería, ¿estas mujeres vienen aquí seguido? Oh, señor, todas las noches. Terminan su jornada laboral y vienen a comer aquí. ¿Y el señor por acaso escuchó acerca de una que cumple años? Sí, sí, claro, sé quién es, se llama Agnes. Y comenzó a narrarle entonces, ella ha tenido muchas dificultades, señor. Ha sido una vida muy dura, muy difícil, siempre de rechazo, y comenzó a narrarle acerca de la vida de Agnes. El pastor se sintió conmovido y le dijo a aquel hombre, ¿usted me permitiría mañana a la misma hora poder venir y aquí en su cafetería organizarle una fiesta de cumpleaños sorpresa a Agnes? Él sintió que el pedido era un poco extraño, pero dijo, está bien, hágalo. ¿Y yo podría entonces hacer la fiesta? Sí, claro que sí, con Agnes y con las amigas. Y ya que el pedido era tan extraño, pero que el dueño de la cafetería en silencio gustaba de las meretrices, al día siguiente él salió por todas las calles de Honolulu diciendo, mañana a las 3 de la mañana habrá una gran fiesta en mi cafetería con puras prostitutas. Están todos invitados. Y la gente que tiene las licencias morales dijo, uy, fiesta mañana, claro que sí, allí estaremos. Y a las 3 de la mañana la cafetería estaba así. De pared a pared había meretrices allí. Cuando llegado el momento, aquel grupo de la noche anterior penetró al local y Agnes entró y se quedó mirando y entonces todos gritaron, sorpresa, Agnes, feliz cumpleaños. Agnes tuvo un shock, cayó de rodillas al piso y se atacó a llorar. Nunca en casi 30 años había tenido una fiesta de cumpleaños. Desde niña había sido desplazada y rechazada y ahora encontraba a todas y a todos celebrándole. El dueño de la cafetería se aproximó con un pastel, le ayudó a levantar y le dijo, sopla las velas, Agnes. Y todo fue fiesta. En aquel momento entonces el pastor se montó encima de una silla y parándose allí le dijo a todos, gracias a todos por venir. Y ya que todos estamos aquí, ¿me permitirían hacer una oración por Agnes? Todos se quedaron extrañados. Y él entonces replicó y dijo, es para pedir a Dios que bendiga a Agnes, que la ayude siempre. Aceptaron gustosamente. Y a las 3 de la mañana, en aquella cafetería, la mitad de las prostitutas de Honolulu, un pastor y un dueño de una cafetería, comenzaron a orar. Se conmovieron profundamente por la plegaria de aquel hombre. Cuando todo terminó, se marcharon, agradecieron, y entonces el dueño de la cafetería buscó al hombre y le dijo, usted me mintió. ¿Por qué? Porque usted me dijo que quería organizar una fiesta, pero usted jamás me dijo que usted era pastor. Bueno, sí lo soy. Y yo tengo una pregunta para usted, señor pastor. ¿A qué iglesia va usted? El pastor meditó por un instante y dijo, yo voy a la iglesia que ofrece fiestas a las prostitutas a las 3 de la mañana en una cafetería. El hombre de la cafetería dijo, esto no puede ser posible, porque si una iglesia así existiera, yo asistiría a esa iglesia, señor. Cabe preguntarnos entonces, ¿qué tipo de centros espíritas asistimos nosotros? ¿A qué tipo de instituciones espíritas frecuentamos o hacemos parte como trabajadores? ¿A aquellas que comprendemos que fuera de la verdadera caridad no hay salvación? ¿O aquellas que simplemente encontramos el desacuerdo en otras doctrinas
y los sentenciamos. Entonces, nos lleva a reflexionar que debemos ser cartas vivas del Evangelio en todo momento, que debemos testimoniar que fuera de la caridad no hay salvación para que los demás que vean nuestro actuar deseen asistir a nuestros centros espíritas. Expresar a Francisco de Asís, cuida de tus actos porque quizás sea el único evangelio que los demás lean en ese día. Y a su vez, replica entonces Becerra de Meneses con su sabiduría profunda, que es mejor solos y con Dios que en multitud y sin Dios, porque ahí estaremos realmente solos. Es así entonces que nosotros debemos buscar que como centros espíritas y como trabajadores, nuestra labor principal sea la de transformarnos moralmente, pues esta es la labor principal de los centros espíritas, transformarnos moralmente. Por eso, con certeza, el espíritu de Manuel Viana de Carballo, a través de las manos de Divaldo Pereira Franco, dice en uno de sus libros, el primero y más inmediato efecto de aquellos que decidimos adoptar las directrices de la doctrina espírita es ¿cuál? La transformación moral de la criatura humana. Cuando nosotros decidimos adoptar la casa espírita, la doctrina espírita mejor, nosotros debemos esforzarnos por transformarnos, sabiendo, claro está, que todos indiscutiblemente nos equivocaremos, pero que debemos esforzarnos por transformarnos. Ese debe ser nuestro principal esfuerzo en todo momento. De esta manera, la casa espírita, el centro espírita y sus trabajadores en el mundo en el que vivimos hoy, a solamente unas horas del 2026, debe ser la puerta de Damasco, como ya dijimos, en la cual cada uno de los asistentes, adeptos, simpatizantes o trabajadores, encontremos la posibilidad para transformarnos. Porque el espiritismo permite que los centros espíritas cumplan dentro de la institución varias funciones que enmarcaremos principalmente en tres, ya que el centro espírita no son las paredes físicas, sino las paredes morales de cada uno de los trabajadores de la casa. Cuando fundamos el centro espírita, yo me encontraba muy niño. Recuerdo que vino al centro espírita alguien que estoy seguro que de pronto recuerdan en España, que es Juan Antonio Durante. Y él vino a la casa espírita y mis padres fundaron el centro espírita junto con otro trabajador que hoy por hoy es presidente de la Confederación Espírita Colombiana y un excelente conferencista, John Reynolds. Ellos tres, junto a otras personas, fundaron el centro espírita, del cual hacemos parte. E invitaron a Juan Antonio. Juan Antonio llegó al centro espírita, estaba recién abierto, todo recién pintado, todo bonito, los cuadros, todo. Y Juan Antonio entró y dijo, está muy linda la casa, bien decorada, pero ahora que ya está abierta le falta lo más importante, y es ya la decoración espiritual. Es pintar las paredes con los fluidos de aquellos que aquí van a comenzar a trabajar. Porque eso es lo que nosotros debemos buscar, que el centro espírita se constituya de las paredes de nuestras propias conciencias. De ahí la importancia del trabajo espírita en cada uno de nosotros. Así es que la primera función de las tres que mencionamos del centro espírita es escuela, porque vivimos momentos de testimonio en el cual muchos o todos necesitamos amparo. Yo recuerdo que hace unos días vivía momentos difíciles. Tenemos una empresa junto con mi esposa y para nosotros esta temporada de diciembre es de mucho trabajo y vivíamos momentos de mucho testimonio. Orábamos, trabajábamos junto con mi esposa, que es trabajadora igualmente de la casa espírita, y los dos orábamos, pero no lográbamos pasar en los momentos de dificultad. Y esto lo menciono porque todos somos susceptibles a las dificultades. A veces se cree que aquellos que nos paramos adelante en una tarima o frente a una cámara no vivimos dificultades y las vivimos. Y recuerdo que me encontraba yo sin saber qué hacer, cómo afrontarlo,
y me encontraba en mi habitación, allí ejerciendo labores del hogar, cuando estaba mentalmente pensando qué hacer, cuando entonces vi que un espíritu entró a la habitación y es un espíritu que reconozco y que amo profundamente porque es mi abuelo paterno y él fue mi compañero desde que yo nací. Murió cuando yo tendría aproximadamente 8 o 9 años de edad y desde aquel tiempo después, se convirtió en gran compañía en esta encarnación y me acompaña en momentos muy difíciles, me inspira, me ayuda, cosa que yo agradezco notablemente. Y él entró, se sentó ahí en el borde de la cama. Esto no lo he contado nunca. Creo que ni siquiera mis padres lo saben, ni nadie en el centro espírita, es primicia, solo para España. Y se acerca y me dice, ¿qué te pasa? Yo le decía el Lito por abuelito, el diminutivo. Yo le decía, Lito, pues me siento bastante constreñido y empecé a contarle. Y me dijo, lo que hoy tienes son los momentos del testimonio, pero lo que principalmente tienes es un problema de actitud. Le dije, ¿de actitud? Pero si yo quiero salir adelante, me dijo, no, de actitud, porque no estás actuando como protagonista de tu encarnación y sí como espectador de la misma. El espectador es aquel que se queja, hijo, que se queja de los momentos que se constituyen en prueba para la renovación. El protagonista es aquel que afronta con fe. ¿Recuerdas entonces a los cristianos primitivos, aquellos que iban a los circos? Yo le dije, sí, claro, yo los recuerdo. Y varias veces te he escuchado hablar en conferencias, porque nos dan duro por donde saben que más debemos transformarnos. Te he escuchado hablar en conferencias acerca de la fe de los cristianos primitivos. Yo le dije, sí, lo he hablado, lo he mencionado. Y ellos iban con fe a afrontar las fieras. Le dije, sí, así es. ¿De dónde crees que nacía su fe? Yo pensé por un instante, le dije, no sé. Dijo, de su actitud, de la actitud de saber que eran protagonistas de la viña del Señor y no espectadores del circo mundano. Gustas mucho de Francisco de Asís y oras mucho la oración simple, recordándonos que los espíritus ven lo profundo de nuestros corazones. ¿Recuerdas aquella parte donde Francisco decía, permíteme comprender antes de buscar ser comprendido? Le dije, sí. Bueno, Francisco tenía una actitud de protagonista porque aquel que es espectador busca que le comprendan sus dificultades. Aquel que asume el protagonismo de su encarnación para su transformación real sabe que su labor es la de comprender a quienes le rodean. Y eso es lo que está fallando en ti. Cambia tu actitud, hijo. Decide ser protagonista del momento que vives. Deja de buscar que otros te comprendan, que otros comprendan las dificultades que afrontas y comprende que lo que vives solamente es algo imperceptible en la inmortalidad que tanto promulgas. Esa conversación que se extendió por algunos minutos más nos hizo reflexionar que el centro espírita y la doctrina espírita son escuela de formación y de esclarecimiento para cada uno de los que frecuentamos, de nosotros en las casas espíritas. Por eso la principal función o una de las principales funciones es la de esclarecer, la de educar, como ya dijimos, y la de formar las conciencias. Cuando nosotros formemos las conciencias, nos formaremos para mejor, para transformarnos para mejor. Y transformándonos, ayudaremos a transformar a los que nos rodean. Ayudaremos a transformar a los que vienen en el futuro. Porque yo soy padre y sé que mi hija viene para el futuro, para la casa espírita. Y yo deseo verla un día allí en la casa espírita, trabajando, sirviendo, haciendo el curso de formación. Hace un momento, cuando íbamos a comenzar, José Manuel decía, estamos ajustando aquí todo porque acabamos de terminar la clase del curso de formación. Y yo pensaba por un instante, cuando mi hija esté diciéndome, terminé la clase del curso de formación como trabajadora espírita. Y lo digo porque hoy
Cuando me disponía a dar esta conferencia, me dijo, papá, ¿qué vas a hacer? Tengo que hacer una conferencia, ya tienes 5 años. ¿Conferencia? Sí, hija. ¿De los espíritus? Yo sí, de los espíritus, hija. ¿Y te demoras? Yo le dije un poco. Ah, cuando yo sea grande voy a dar conferencias como tú, papá. Bueno, hija, eso esperaría yo. Sí. Y menciona todo esto para concatenar una idea y una anécdota. Y es que hace unos momentos les acabé de contar del testimonio que viví y de cómo mi abuelo me ayudó. ¿Recuerdan? Sí, Eso fue, piensen, hace 2 o 3 semanas atrás. La semana pasada, inmediatamente pasada, aquí en Colombia, yo sé que en España no funciona, pero aquí en Colombia de pronto Alba, si recuerda, hay una costumbre muy navideña que son las novenas, se llaman novenas, en donde las personas se reúnen, cantan principalmente de la religión católica, naturalmente, pero al ser un país en su mayoría católico, muchas personas viven esta costumbre y mi hija, que le encanta cantar y bailar, le encanta escuchar las novenas, los cantos navideños y demás. Y en el lugar en donde yo vivo, traen a un músico, canta con micrófono, las personas se reúnen, más de 100 personas reunidas cantando y orando, desde la tradición católica. Pero a mi hija le encanta y me hace bajar allí. Yo bajo con ella, respeto las oraciones que hacen de cada religión, pero acompañamos cantando, disfrutando y después compartiendo algo de comer entre todos, las personas que allí vivimos. Pero cuento esto porque cuando bajamos el último día, de los 9 que son, mi hija coloca las panderetas, las cosas que baja para cantar y demás, y sale corriendo por todo el lugar. Y corre, y yo la veo que corre de noche, y corre, y yo la veo que corre para un lado y para el otro, y juega, pero yo no lograba ver con quién jugaba. Así es que me acerqué para estar pendiente de ella. Cuando ella sale corriendo hasta mí, me dice, papá, ¿me tienes este bolso, este maletín? Yo, claro, yo te lo tengo, hija, para que puedas correr. ¿A qué juegas? Estamos jugando a perseguirnos, a correr por todos lados. Ah, qué bonito. ¿Y con quién juegas, hija? No, no veo con quién juegas. Entonces ella se queda callada y no me dice nada. Hija, cuéntame, ¿con quién juegas? Juego con Lito, el del aeropuerto. Y a mí me pasó un escalofrío, porque Lito era como yo le decía a mi abuelito, que murió, repito, cuando yo tenía 9 años y trabajó toda su vida en un aeropuerto. Yo entonces levanté la mirada y dije, ¿con quién? Y me dijo, con Lito, el del aeropuerto, el que trabajó en el aeropuerto. Estoy jugando con él a perseguirnos. Ya vengo, papi, vamos a seguir jugando. Y salió corriendo y yo, que soy medium, traté de mirar, pero yo no lo veo. Y ella feliz corriendo con él, para un lado y para el otro. Al rato volvió, sigo jugando con él y se fue. Y al rato volvió toda triste. Yo dije, ¿qué pasa? Ay, que ya se fue, papá. Y yo estaba feliz jugando con él. ¿Cómo puedo hacer para que él vuelva a seguir jugando? Orar, hija, y de pronto Dios permita. Bueno, me puedes acompañar tú, papi, a jugar, pero cuando vuelva Lito, el del aeropuerto, tú te vas. Es que yo soy feliz jugando con él. Yo fui y me senté y le dije a mi esposa, me acaba de pasar esto. Mi esposa quedó en silencio y entonces en mi mente entendí una cosa. Semanas atrás mi abuelo me hablaba del testimonio y de que los demás vean que seamos cartas vivas del Evangelio. Unas semanas después entendí que él también se refería a mi propio hogar, porque mi propia hija estaba viendo cómo yo afrontaba las dificultades. ¿Qué tal es esa anécdota? Yo pude entender en la propia vida cómo realmente yo debía transformarme. Ahora entonces, vamos hasta acá bien, ¿me siguen escuchando bien? Hago una pausa perfecto, para ver que todo esté perfecto. perfecto, perfecto. Perfecto. Ahora, entonces, el centro espírita se conforma como en un hospital. Es un hospital que acoge, que consuela y que sana. Acoge y es un hospital porque todos asistimos a él, a veces como médicos, a veces como enfermos, pero siempre asistiendo. A veces necesitados, a veces ayudando a los hijos del Calvario que vienen para poder ser ayudados. Y es entonces función de cada trabajador acoger, consolar, porque la función del espiritismo es la de esclarecer las conciencias, la de consolar los espíritus, para así poder sanar,
sanar los errores que cometimos en el ayer y que hoy vienen en forma de expiaciones o de pruebas. Y necesitados que somos todos de sanar, necesitados entonces somos todos de acoger y de consolar a todos. Yo me remito a muchas anécdotas o historias permitiendo ilustrar cada una de ellas. Les dije que eran tres funciones las que iba a mencionar y les conté ya la anécdota de la primera, ¿cierto? Ahora les estoy hablando de la segunda, que es la de hospital. Nosotros tenemos la función de acoger, pero como trabajadores es importante entender algo. Dos cosas principalmente. La primera de ellas, que como estableciera Kardec en el libro Obras Póstumas, el progreso general es simplemente el resultado del progreso individual. En la medida en que cada uno de nosotros nos transformemos, ayudaremos a la transformación completa de la casa espírita y de la humanidad. De ahí la importancia de que como hospital, como colectividad, nos acojamos. Y la segunda y no menos importante, comprender que al transformarnos para servir, nosotros nos transformamos para servir en todas partes. No solamente somos trabajadores espíritas cuando estamos dentro del centro espírita. Hoy ustedes terminan el día allí en España y entonces llegaron, trabajaron todo el día en medio de la lluvia, del frío que está haciendo allá en estos momentos y simplemente se transformaron en espíritas y en trabajadores a las 7:30 de la noche cuando llegaron a la casa espírita o lo fuimos todo el día y en todo momento. ¿Tenemos la oportunidad de acoger y de consolar en todo momento o solamente entre 7:30 y 8:30 de la noche? En todo momento, porque el ser espíritas y trabajadores espíritas estamos sirviendo para transformar a quienes nos rodean. Por eso me remito a una anécdota. ¿Sí me permiten contar más anécdotas? Sí, sí, sin O hasta problema. ahí? Sí, sí, sí. Adelante. ¿Lo hago para qué? Para que simplemente nos podamos reír y podamos hacer una conferencia que yo sé que no es lo mismo tener a alguien ahí presencialmente que estar frente a una cámara, en una pantalla. Y por eso puede ser más sencilla la disertación para todos los que se encuentran escuchando. Recuerdo que hace unos años me encontraba yo trabajando con una empresa en aquel momento y yo tenía que dar conferencias en una parte de mi profesión como negociador internacional, de marketing y demás. Y yo terminé de dar una conferencia que estaba dando, laboralmente hablando, cuando unos amigos que se encontraban en aquel lugar se aproximaron y estaban con una amiga de ellos que yo no conocía. Llegaron hasta mí y comenzamos a hablar cuando yo vi un espíritu detrás de la chica, de una mujer bastante alterada que me decía, por favor, ayúdala, ayúdala, por favor. Yo decía, pero no conozco a esta chica, entonces procuré que me la presentara, mucho gusto, Johnny. Me dijo su nombre, mucho gusto. La saludé, pero no me decía más nada. Estaba con un suéter, aquí decimos un buzo en Colombia, un suéter que le cubría las mangas, las manos, los brazos, y lo tenía solamente aquí en la parte, no se lo tenía puesto completo. Y seguimos hablando y el espíritu insistía, ayúdala, por favor, ayúdala. Y decía, pero yo no sé qué hacer. Y en cierto momento, cuando ya nos disponíamos a salir de aquel auditorio, a ella se le cayó el suéter al piso. Yo me agaché a ayudarla a recogerlo. Ella también se agachó y pude ver entonces cómo todo el brazo se encontraba cortado, los dos brazos. Tenía cortadas por todos los brazos. Yo la miré, ella me miró sin saber qué decirme y yo guardé silencio. No dije más nada. Ella se levantó rápidamente, se colocó el suéter para taparse y salimos caminando. Mis amigos se despidieron y cuando ya me iba a despedir, yo le dije, discúlpame, ¿me permites un segundo? Me dijo, sí, claro. Mis amigos se apartaron y yo le dije, ¿puedo ayudarte? Y le señalé los brazos y me dijo, no, nadie puede. Has intentado suicidarte, ¿no es así? Me dijo, sí. ¿Cuántos años tienes? 21. Perdón, corrijo, 19 tenía en aquel momento. 19. ¿Y te has intentado suicidar? Me dijo, sí. Como 5 o 6 veces, ya perdí la cuenta. ¿Por qué? Y entonces las lágrimas comenzaron a correr
por las mejillas de ella y me dijo, es muy largo, no podría contarle aquí. Y yo le dije, si yo te demuestro a ti que el sufrimiento que estás viviendo no va a ser tan grande como el sufrimiento que vivirás si logras suicidarte, porque la vida no concluye con la muerte, sino que continuamos viviendo, ¿tú me darías un espacio para conversar? Ella se quedó pensando por un instante y me dijo, sí, lo acepto. Cuadramos una reunión, tomé su número de teléfono y posteriormente nos reunimos y comenzamos a conversar, comencé a ayudarla, comenzó a contarme que fue abusada desde muy niña fue abusada sexualmente, que pasó a vivir un tema de abuso físico con golpes por parte de su padrastro y comenzó a relatarme su vida. Comenzamos a hablar acerca de la inmortalidad del alma, de las pruebas de la vida y de la necesidad de coraje frente a ellas. Pasaron algunas semanas, quizá un mes, y ella comenzó a sentirse mucho mejor, a recobrar la alegría de vivir. La última vez que nos encontramos en un centro comercial y nos encontramos allí. Le dije, ven, sentémonos, tomémonos un café. ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Cómo has estado? Y entonces comenzó a decirme que estaba bien, que estaba feliz, que se sentía mucho mejor desde aquel momento en que nos habíamos visto y que se sentía que ahora tenía propósito de lograr muchas cosas. Que en aquel momento ella se sintió tan mal porque la única persona que a ella la había amado había sido una tía de ella, que la había acompañado desde muy niña, y ya que su madre no la había querido y su padrastro la golpeaba, esa tía se había convertido en la figura materna, pero que cuando yo la conocí, ella había muerto y se encontraba sin rumbo, y que ahora ella se encontraba mucho más tranquila ya con el pasar del tiempo, y que una de las razones por la que se quería suicidar, como me lo había comentado en las atenciones fraternales, era por reencontrarse con sus seres queridos. En ese momento, en el centro comercial, yo vi nuevamente al espíritu detrás de ella. Yo nunca le dije del espíritu, nunca, pero yo la vi nuevamente ahí y me dijo, yo soy la tía y ahora ella está mejor. Gracias por ayudarla, porque yo la acompaño y ya no está intentando suicidarse. Ahora quiere vivir, tiene alegría por la vida. Gracias. Cuando continuamos conversando, nos despedimos y desde aquel momento hasta hoy mantenemos comunicación por redes sociales cada tanto y se encuentra mucho mejor. Y esto lo cuento porque como espíritas tenemos la función de trabajar y de esparcir el consolador en cualquier parte. No todos se van a transformar al espiritismo, ella no lo hizo, pero sí podemos consolar a todos a los que nosotros se aproximen. Por eso, para irnos acercando hacia el final, vamos a la última de las funciones que tenemos como centro espírita y como trabajadores de la casa espírita para transformarnos nosotros, para servir y para transformar a los otros en el mundo actual, y es la de taller. El centro espírita es el taller donde nosotros nos formamos para ser trabajadores de la vida. Recuerdo que cuando era muy niño, mi padre fundó el Centro Espírita, como les mencioné, y siempre quiso y colocaba una frase cuando uno entra a la puerta del Centro Espírita, decía, aquí debe ir una frase que diga, entre para servir, entre para aprender y salga para servir. Entre para aprender y salga para servir. Que todo aquel que cruce las puertas de la casa, decía, vea esa frase, se encuentre con esa frase, entre para aprender y salga para servir. Y es porque el Centro Espírita es un taller donde nos formamos, pero no nos formamos solamente para esta encarnación. Por eso intencionalmente colocamos en el slide, nos formamos como trabajadores para la vida, porque como espíritas comprendemos que la vida es una sola, con muchas experiencias carnales, y el hecho de que hoy nos formemos como trabajadores espíritas nos sirve para la inmortalidad, porque quizás esta encarnación sea la primera en donde conozcamos la doctrina, pero quizás no lo fue. Quizás muchos de nosotros estuvimos en Francia. Dudo, por ejemplo, en mi caso, que leyendo libros de espíritus. Yo creo que era del que los criticaba, ¿sí? Del que decía que eso no era verdad. Pero hoy estamos aquí como espíritas, conociendo este consolador para transformarnos y ayudar a transformar a otros
que en su momento nosotros ayudamos incluso a equivocar, a que se equivocaran. De esta manera nosotros en el Centro Espírita tenemos esa función como taller, como escuela, como hospital, en el cual nosotros nos podemos transformar, en el cual nosotros podemos cambiar y en el cual podemos ayudar a través del fuera de la caridad no hay salvación, ayudar a muchos otros a que se transformen. Por eso, recuerdo que hace un tiempo venía viajando de Nueva York para Colombia. Fue un vuelo bastante largo, demorado, y fue para estas fechas también, para diciembre. Había estado haciendo algunas diligencias en Nueva York y había extendido por un buen tiempo allí mi estadía. Cuando venía de regreso, el vuelo se había retrasado, producto del clima en Nueva York. Había tenido varias horas para poder regresar. Volví de Nueva York, llegué a Bogotá, no hay vuelo directo hasta mi ciudad, hasta Bucaramanga, sino vuelo Nueva York-Bogotá. Y ese vuelo tuve que tomar otra escala de Nueva York a otra parte en Estados Unidos, de ahí a Bogotá. Venía cansado. Llego a Bogotá, miré y la aerolínea me había asignado uno de los primeros puestos. No clase ejecutiva, no damos para tanto, pero nos había asignado uno de los primeros puestos y yo dije, bueno, voy cómodo, yo soy alto, las piernas van más cómodas. Venía tranquilo para mi vuelo. Cuando llego al counter, allí me dice la azafata, o mejor, la persona del personal en tierra, me dice, señor Johnny Navarro, tuvimos que cambiar su asiento porque usted estaba sentado en una silla que tiene más espacio. Le dije, sí, claro, soy muy alto, o soy alto, pues. Me dijo, sí, pero tenemos una persona con discapacidad, con silla de ruedas, entonces la vamos a ubicar ahí. Y yo que soy tan imperfecto, yo dije, pero la silla que quería yo, la que tanto había querido, bueno, ya que la aerolínea me cambió, tiene que colocarme en otra silla, más cómodo. No, lo colocamos en una silla bien atrás, en esa donde las piernas van así como las rodillas recostadas contra el pecho. Y yo me irrité, imperfecto que soy. Yo dije, no, pero ¿por qué? ¿Por qué me hace esto la aerolínea? Vengo cansado, vuelo retrasado, todo el día viajando. Dios mío. No dije nada, fui, me subí al avión, me senté y me coloqué los audífonos para escuchar algo de música y olvidarme de lo que había pasado. Cuando veo que vienen entrando las personas y veo que pasa un hombre que yo conozco, un señor ya mayor, que lo conozco y es un señor de un temperamento bastante difícil, bastante complejo. Y al verlo yo quise evitarlo porque yo dije, no, ahora este señor, ojalá le haya tocado más atrás que a mí. Cuando veo, yo estaba en la silla del pasillo, el pasillo, y él se sentó en la silla de al lado. Yo, Dios mío, señor, ¿qué quieres de mí? Saqué el otro audífono, me lo puse para evitar la conversación y yo me concentré en la música, pero yo sentía que me miraba. No sé si les ha pasado que uno siente que lo miran. Sí. Entonces yo miré de reojo y él estaba, yo por respeto me quité el audífono. Yo, ¿qué más? ¿Cómo me le va? Muy bien. ¿Cómo ha estado usted? Y yo, bien, bien, tratando de evitar la conversación. Cansado. Viene viajando desde lejos y yo, sí, sí, vengo cansadísimo. Para que él entendiera que no quería hablar. Vengo cansado, con un sueño. Me dijo, ah, sí, lo entiendo. ¿Y cómo ha estado todo? Y seguía. Entonces ya yo me giré, el vuelo despegó y comenzamos a hablar en el vuelo. Y yo me percaté de que no era el hombre que yo recordaba, era un temperamento diferente, más ameno, más tranquilo. Y entonces comenzó a narrarme que él, siendo un hombre de mucho poder aquí en la ciudad en donde yo vivo, en Colombia, de mucho dinero, de un matrimonio, en fin, sus hijas, se había divorciado, había decidido muchas cosas negativas y había afrontado muchos testimonios y momentos de dificultad. Y eso lo había hecho ver la vida de una forma diferente. Era una persona obesa, ahora se veía flaco, delgado, se veía de un semblante diferente. Y yo comencé a darme cuenta a medida que conversaba con él, que hablaba con una persona totalmente diferente a la que yo recordaba y que yo la estaba prejuzgando. Entonces comencé a hablar con él. Me contó todas las dificultades que había vivido, la muerte de su padre, su divorcio, sus hijas que ya habían crecido y como típico adolescente ahora lo veían de una forma diferente, que ya no encontraba el placer que antes se encontraba en el dinero, en las joyas, en los lujos.
Y yo me sentí bastante conmovido por esto. Cuando veo a un espíritu parado al lado de él y me dijo, yo soy el padre de él. Me llamo y me dijo el mismo nombre de él. Él y yo nos llamamos igual. Yo no dije nada, él no es espírita ni mucho menos. Dile, por favor, un mensaje para él. Y yo seguí hablando y dije, no voy a decir nada en este momento, vamos en un avión, no es el momento y la mediunidad no es para hacerla en todas partes. Y eso quiero aclararlo, ya que hemos contado diferentes anécdotas en la tarde de hoy, en la noche de hoy. Pero el espíritu insistía, insistía. Ya que era tan insistente, yo dije, ¿yo cómo le digo a este señor que me acaba de narrar que su papá era lo más sagrado, que no es espírita y que por lo que lo conocí yo detestaba hablar de estas cosas? ¿Yo cómo le digo que estoy viendo al papá? Entonces empecé a pensar y el espíritu ahí parado al lado de él. Entonces yo le dije al espíritu mentalmente, le dije, está bien, yo le voy a decir, pero en el momento en que yo decida. Y ese momento va a ser justo cuando aterricemos. De manera que si él se llega a molestar, yo me puedo bajar rápido del avión, porque donde yo le diga en este momento y él se moleste, ¿yo qué hago aquí en el vuelo sin poderme escapar? Yo necesito poderme escapar. Así es que yo cuando ya nos vayamos a bajar, yo le digo. Cuando el avión tocó tierra y las llantas tocaron así tierra, yo le dije, mira, discúlpame que te interrumpa, yo te quería decir algo y sé que te va a sonar súper extraño. Me dijo, sí, claro, cuénteme. Le dijo, mira, yo soy espírita, no sé si me entiendas, no tengo el tiempo para explicártelo bien, pero el espiritismo, y le dije algo somero, y pues soy medium, es decir, que veo los espíritus, y yo sé que estarás pensando que todo esto es raro, pero yo te estoy diciendo esto porque aquí estoy viendo a tu lado un hombre que está vestido así, 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 se lo empecé a describir tal cual yo lo estaba viendo, y me dice que se llama así y que es tu padre. Y apreté ahí, como decimos aquí en Colombia, yo dije, esperar ahora qué. Y él se queda mirándome y me dice, cuando me monté al avión y lo vi a usted, usted no se imagina la alegría que yo tuve, porque llevo meses buscándolo. Yo perdí su contacto y en medio de todas las dificultades que yo estaba viviendo hace unos años, me senté a ver en YouTube unos videos y no sé cómo me salió un video y yo lo veo a usted en un video y yo dije, ay, este yo lo conozco y me senté a ver el video y era usted hablando de eso, del espiritismo. Yo dije, pero él hablando, y me comencé a ver unos videos que vi suyos, y yo dije, yo tengo que hablar con él, pero no tengo contacto de él, no tengo teléfono, no tengo cómo encontrarlo, y durante meses he buscado contactarlo, y no sabía cómo, y cuando me monté al avión me sentí tan feliz de verlo, y yo por dentro dije, yo también me sentí tan feliz de verlo, sí, y mire, para serle honesto, me dijo él, este no era mi vuelo, yo debía volar en el vuelo pasado, pero mi vuelo pasado lo cancelaron y me pasaron para este vuelo. Yo le dije, no le puedo creer. Yo le dije, este no era mi asiento era adelante y me cambiaron para este asiento. Me cambiaron a este asiento en un vuelo en el cual usted no venía para que aquí nos encontráramos. Y yo entonces le dije, bueno, acá está su papá y me está diciendo esto, esto y esto. Y me dijo, mire, yo no he sido mucho de orar, pero casi que diariamente me voy a la tumba de él al cementerio y le oro y le hablo. Y en medio de todo lo que hablo, le hago una única pregunta, que me haga saber algo. Y esa pregunta que yo le hago y que nadie más se la he compartido, es la respuesta de lo que usted me acaba de decir. Yo a nadie le había dicho esto. Y la respuesta es exactamente lo que usted me acaba de decir. Gracias, porque usted no sabe cómo esto me alimenta. Yo me bajé de ese avión avergonzado. ¿Por qué? Por la falta de fe, por la falta de comprender que somos trabajadores en todo momento, que debemos vivir el momento del testimonio, sí, pero no solamente del testimonio en los momentos difíciles, sino del testimonio de cómo el espiritismo ha transformado nuestras vidas, porque Él, Jesús, pudo quedarse en el infinito y sin embargo escogió venir aquí al planeta para enseñarnos, para guiarnos, no para salvarnos, mas para mostrarnos realmente
cuál es el mecanismo para nuestra propia salvación. Y Kardec lo dijo, fuera de la caridad no hay salvación. Es decir, en la medida en que nosotros vivamos el Evangelio de Jesús, nosotros podremos realmente comprender lo bello que es ser espíritas y la oportunidad redentora que tenemos de ser espíritas. A pesar de las dificultades, de los aguijones de las pruebas, que todas son temporales, pues el único porvenir para nosotros es el amor de Dios, que a su vez es nuestro presente, porque vivimos inmersos en su océano de amor. Es como nosotros comprenderemos que transformándonos mediante el servicio, es que nosotros serviremos como obreros de la última hora del Señor. Yo quisiera cerrar la tarde de hoy, quisiéramos cerrar con una humilde reflexión, si así nos lo permiten. Y es una reflexión muy sencilla que he colocado aquí, que hemos colocado para todos ustedes. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo explicarle a Pedro, aquel que vemos en la parte superior? ¿Cómo explicarle a Pedro que nosotros no somos capaces de transformarnos para servir en la obra del Señor? Porque somos débiles y fallamos cuando Él, por debilidad, negó a Jesús 3 veces y sin embargo tuvo el coraje y la entereza de reerguirse para construir la casa del camino y cimentar la fortaleza para los demás apóstoles y el Evangelio. ¿Cómo explicarle a Esteban, aquel que muriera lapidado tras la orden de Saulo de Tarso, aquel primer mártir del cristianismo, que prefirió morir físicamente para vivir en la inmortalidad antes que negar a Jesús, antes que retractarse de su amor por el Cristo? ¿Cómo explicarle que nosotros muchas veces nos da pena decir que somos espíritas y lo enmascaramos diciendo soy cristiano? ¿Cómo explicarle a él que le fue fiel hasta el fin, que nosotros dudamos ante las dificultades que nos rodean y ante las pedradas morales que podamos recibir? ¿Cómo explicarle a Juana de Cusa, aquella mujer, esposa de este romano, Cusa, de este carácter tan difícil, aquella mujer que prefirió morir en la hoguera junto a sus hijos antes que abjurar de Cristo? Aquella mujer incomparable que ante el pedido de su hijo que le decía, mamá, abjura, ella se mantuvo indeleble en el amor a Jesús. Y que ante aquel verdugo infame que le decía, y tu Señor solamente te enseñó a morir, ella respondió con humildad y dulzura, no, no solo me enseñó a morir, también me enseñó a amarte. ¿Cómo explicarle que nosotros no somos capaces de amar a aquel que nos hiere, a aquel que nos hace mal, a aquel que nos ofende? ¿Cómo explicarle al apóstol Pablo? ¿Cómo explicarle a aquel que ante la presencia del Señor en las puertas de Damasco, sin cuestionamiento alguno, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo lo haré. Y que dedicó su vida para servir al Evangelio y que gracias a él hoy somos espíritas, pues conocemos el cristianismo. ¿Cómo explicarle a Pablo que nosotros nos sentimos vilipendiados cuando alguien nos habla mal de la doctrina espírita o cuando alguien simplemente dice que no somos capaces de seguir a Jesús? ¿Cómo explicarle entonces a la dulce Clara, a aquella mujer estoica de Asís, que entregándose a los brazos de aquel que amaba profundamente al hermano Alegría,
Prefirió que Francisco le cortara los cabellos para que su familia no la pudiera reclamar y así poder fundar la Orden de las Clarisas para poder servir al Evangelio y ayudar al hermano Alegría a reedificar la iglesia moral de los corazones en los hombres. ¿Cómo explicarle a Teresa de Ávila que nosotros tenemos nuestro propósito personal en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestros empleos, que nos encantaría viajar por el mundo y disfrutar de los lujos de la materialidad? A ella que soñaba con ser madre, con ser esposa y con tener un hogar, hasta aquel día del éxtasis, cuando aún levantándose de los aposentos en los que se encontraba en un fenómeno de levitación, pudo comprender que su labor era la de entregarse a Jesús y la de restaurar los monasterios que se habían convertido en verdaderos lugares de perdición, de sensualidad y de todo menos de adoración sincera al Evangelio de Jesús. ¿Cómo explicarle a Jan Hus, a Juan Hus, que allí en la República Checa tuvo el coraje de decir que el Evangelio debía ser pregonado en el idioma de cada quien para que todos pudiéramos comprender al amor que no fue amado y que no era necesario pagar por las salvaciones, porque Él, Jesús, el Rabí Galileo, a todos nos ama por igual y sin necesidad de intermediarios. Y que cuando fuera colocado allí en la hoguera, expresara con suavidad, mas también con firmeza: hoy asan al ganso, pero un día el cisne volverá y éste no podrá ser alcanzado por las llamas de la materialidad, anunciando desde ya el regreso como consolador, como codificador del consolador. ¿Cómo explicarle que no somos capaces de soportar las pruebas, las llamas del testimonio para la transformación y erguirnos por encima de ellas para servir y convertirnos en verdaderos trabajadores del Evangelio? ¿Cómo explicarle, por último, a Francisco, aquel que se convirtió en el verdadero émulo de Jesús y que allí, en ese pequeño pueblito que parece un pesebre, en Assisi, logró convertirlo en corazón del Evangelio, aún en medio de las dificultades que afrontara con el tracoma, con la lepra, con el cáncer, con el hambre? Y por encima de todo esto, se mantuvo fiel a Jesús. ¿Cómo explicarle entonces a Jesús que no podemos ser fieles a su Evangelio, que no podemos ser fieles a su amor, que no podemos ser fieles a su doctrina, a su enseñanza? Hoy que aquí nos encontramos, reunidos de ambos planos de la vida, reunidos a la distancia, en diferentes naciones, mas bajo el precepto que donde estuviesen dos o más orando en mi nombre, y estaré, con la certeza de que la unión de corazón, que la unión bajo el mismo ideal nos une por encima de las distancias físicas. Levantemos entonces la mirada a Jesús para recordar a los cristianos del ayer que se entregaron en verdadero holocausto de amor para el servicio de la buena nueva, para que, emulándolos a ellos, hoy que somos convocados en la última hora y en los momentos en que el mundo convulsiona para edificar el reino de amor en las conciencias, podamos recordarlos para decir: Ave Cristo. Aquellos que buscamos servirte, que buscamos trabajar en tu viña, en el espiritismo, que es el cristianismo redivivo, nosotros aquí te buscamos, Señor, para decirte gracias por la oportunidad de ser espíritas, por la oportunidad de abrazar el Evangelio, por la oportunidad
de hablar en tu nombre, por la oportunidad de escuchar tus enseñanzas, porque nada somos sin ti, Señor, y todo lo somos contigo. Por eso, gracias a ti, Jesús, y a todos. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga siempre y paz y bien para todos. Muchas Muchas gracias. gracias.